Hemos llegado a nuestro capítulo número 7, en el que vamos a abordar una objeción común que varios abogados utilizan, pero que está prohibida. Mi nombre es David Peñuela y quiero darle la bienvenida a este 7º capítulo de esta serie Objeciones a Preguntas, una herramienta poderosa de litigación. Y como le decía, vamos a abordar un tema maravilloso. Ya estamos en desarrollo de cuáles son las objeciones que de alguna manera resultan interesantes para efectos de poder desarrollar esta serie. Y me gustó una cuando estaba estudiando el acápite de las 24 objeciones que yo he podido descubrir. Usted las encuentra en mi libro El arte de litigar. Yo decía, bueno, ¿cuál de esas traigo a colación que sea efectivamente representativa? Que no sea la típica de compuesta, ¿me entiende? Repetitiva. No, que trajéramos algo que efectivamente de alguna manera mostrara que hay más, hay mucho más de lo que la gente pudiera entender o comprender o saber. Y vamos a hablar entonces de una pregunta que no se puede hacer en ninguna de las 4 fases a testigo lego. Es decir, un testigo que no es experto en una materia que es necesaria o que resulta de alguna manera indispensable de abordar dentro del proceso. Eso me implica, antes de desarrollar a fondo esta objeción por pregunta especulativa o pregunta hipotética, el hecho de abordar qué es testigo lego, qué es testigo técnico y qué es perito. Porque hay unas diferencias que son importantes y en virtud o en torno a estas diferencias, pues vamos a ver que efectivamente respecto de la calidad de la persona o dependiendo de la calidad de la persona que esté absorbiendo el interrogatorio, este tipo de preguntas especulativas serán objetables o no serán objetables. Así que empecemos. La pregunta especulativa parte de la base de que el abogado, el interrogador, crea un escenario deliberadamente inexistente, es decir, con toda la voluntad del abogado crea un escenario que nunca existió y con base en ese escenario le hace una pregunta a la persona, le hace una pregunta al declarante. Por ejemplo, oiga, ¿y si Carmen hubiera ido a la fiesta, usted cree que Carmen no le hubiera pegado a Pedro? Pues eso nunca sucedió y nunca va a suceder. Pero como le decía, en términos generales, esta pregunta está prohibida para los testigos legos, pero dependiendo de la calidad del declarante, la pregunta podría llegar a ser admitida. Y para eso, le decía también hace un momento, nos tenemos que adentrar en los terrenos de qué es un testigo lego y qué es un testigo técnico y qué es un perito. Así que vamos para allá. El testigo lego es un testigo que no tiene ningún conocimiento profundo, especializado en la materia sobre la que versa el proceso, ni en un arte, técnica, oficio o profesión que, vuelvo y repito, en torno al cual gire el proceso. No quiere decir esto que el testigo lego es analfabeta, no. Me refiero es que puede tener un grado de instrucción, incluso puede tener doctorado, pero el doctorado no lo tiene respecto del punto sobre el cual gira el objeto del proceso. Ejemplo, estamos hablando de un asunto de derecho ambiental, unos daños ambientales que se causaron en un páramo. Y el testigo es un experto en contabilidad y tiene doctorado en contabilidad porque creó una fórmula matemática para calcular, por ejemplo, un nuevo impuesto que estableció el gobierno. La persona tiene un grado de instrucción alto, por supuesto, es doctor, pero es lego, es decir, desconoce, no tiene un conocimiento específico y profesional que nos permita o que le permita a él dar una opinión. Porque acá recuerden algo, al testigo y en general al declarante, salvo al perito y al testigo técnico, les es impedido, les es prohibido dar opiniones. Es decir, un testigo viene a declarar lo que percibió a través de cualquiera de sus 5 sentidos, no a dar opiniones. Y en la medida en que no viene a dar opiniones, por lo tanto, ninguna pregunta puede motivar una opinión por parte del declarante que no tiene un conocimiento sobre el expertise requerido por parte o dentro del proceso para dar una opinión dentro del proceso.
Cosa distinta, por ejemplo, es que el declarante sea experto, por ejemplo, sea un biólogo o tenga alguna relación con el mundo de la biología y que, por supuesto, con base en su experiencia, preparación académica y demás, nos pueda dar una opinión sobre los daños que se están presentando en el páramo, continuando con el ejemplo del daño ambiental. Eso es diferente. Entonces, no sé si ve la diferencia. Podemos tener al testigo más experto en una materia, pero se denomina testigo lego porque la materia que domina no es la materia sobre la cual puede dar una opinión dentro del proceso. Son dos materias diferentes. Así que esa es la razón, eso tiene que ver con el testigo lego. El testigo técnico es aquel personaje, aquel declarante que siendo testigo, es decir, habiendo percibido por cualquiera de sus 5 sentidos los hechos del proceso, lo cual lo legitima para estar dentro del proceso, pues siendo testigo, además de tener la calidad de testigo, y quiero ser enfático, porque no basta con que tenga un conocimiento experto, sino que tiene que ser testigo, por eso se llama testigo técnico. Entonces, además de ser testigo, además de haber percibido los hechos de que trata el proceso a través de cualquiera de sus 5 sentidos, tiene un conocimiento sobre una técnica, ciencia, arte u oficio que resulta relevante para absolver o para dar su opinión, con respecto al cual puede dar su opinión dentro del proceso. O sea que el testigo técnico, además de tener la calidad de testigo, como lo dije hace un momento, tiene una preparación, tiene un conocimiento experto profundo sobre la materia respecto a la cual gira el litigio. Continuando entonces con el ejemplo que estábamos dando del daño ambiental, pues lo decíamos hace un momento, el biólogo encargado cuyo expertise consiste en determinar cuáles son las plantas, por ejemplo, que crecen en los principales páramos de la cordillera, pues entonces, y supongamos que se trata de un asunto, de un incendio provocado que se dio en la cordillera, y suponiendo que hay páramos en la cordillera, usted me perdonará si no hay páramos en la cordillera, pero yo creo que usted entiende a dónde vamos. El tema es que esa persona que vio, por ejemplo, el tema de las llamas, que vio, por ejemplo, quién prendió las llamas, que fue un incendio pues preparado y demás, además podría dar una opinión de esas plantas, cuánto duran en crecer, de si están en vía de extinción, qué se necesita para su crecimiento, qué se debe hacer, qué plan de rehabilitación se debe hacer, bueno, varias cosas. Por ejemplo, podría dar algunos criterios para calcular el daño ambiental que se está presentando. Entonces, esa es una persona que sí tiene un conocimiento experto que nos puede ayudar. Y finalmente tenemos al perito. Perito que también tiene un conocimiento importante, es un experto en una determinada técnica, ciencia, arte u oficio, que también puede dar una opinión, pero que a diferencia del testigo no percibió los hechos objeto de su opinión a través de ninguno de sus sentidos. Es decir, él sí conoce del caso, por supuesto que lo conoce. Lo que pasa es que lo conoce por referencia, lo conoce por documentación, lo conoce porque le contaron, no porque haya percibido los hechos directamente. Y esa es la gran diferencia entre un testigo técnico y un perito. Ahora, estamos hablando de la objeción por pregunta especulativa. Y habíamos dicho que la objeción por pregunta especulativa se presenta cuando el abogado deliberadamente crea un escenario ficticio que nunca ocurrió para que el testigo declare y dé su opinión. Ahora, y dijimos, para poder entender cuándo están o respecto de quién están prohibidas estas preguntas y respecto de quién no, pues tenemos que hacer una distinción entre testigo lego, entre testigo técnico y entre perito, lo cual ya acabamos de hacer. Ya tenemos dos conceptos, cuál es la definición de la objeción y los tipos de declarantes respecto a los cuales se puede aplicar o no la objeción. Ahora sí podemos decir entonces quién puede recibir una pregunta hipotética y quién no. En principio, el testigo lego, es decir, el que no tiene un conocimiento experto para dar una opinión sobre el asunto propio del proceso, esa persona, ese declarante, no va a poder desarrollar y no va a poder dar su opinión dentro del proceso. No la va a poder dar. Esa es la razón por la cual a él no le pueden decir, por ejemplo, continuando con la situación y el caso hipotético del páramo, oiga, ¿y qué hubiera pasado si se hubieran quemado menos hectáreas?
esa planta o esa especie de planta sobreviviría, pues el contador, ¿qué va a saber? El contador es contador y es experto en una materia y creó, continuando con el caso hipotético, construyó una fórmula para poder liquidar un nuevo impuesto, pero él no es experto en esa materia. Por lo tanto, la regla general, y quiero que la tenga súper clara, la regla general es que definitivamente al testigo, salvo que sea técnico y salvo que sea perito, y acá ya estamos abordando el otro punto, el testigo, salvo que sea el declarante, salvo que sea testigo técnico y perito, o perito más bien, no le es dado dar opiniones, porque a nosotros, o al derecho más bien, no le interesa, en términos de debate probatorio, recibir opiniones. Le interesa recibir los hechos, porque la opinión, entiéndase, valoración probatoria de los hechos, la realizará el juez en su sentencia y los abogados en las distintas actuaciones. Es decir, en la demanda, contestación, en la reforma de la demanda, en el descorrimiento de excepciones previas, en los alegatos de conclusión, por ejemplo. Pero en términos generales no se puede dar una opinión. En Colombia, el sustento legal usted lo encuentra en el artículo 220, que le dice: el juez rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Mire que el código es muy claro. Ya dijimos respecto de quien no es posible realizar una pregunta hipotética. Es decir, respecto al testigo lego, también ya sabemos la razón, porque no nos interesa que venga a dar una opinión y mucho menos de lo que no sucedió. Pero sí nos interesaría, por ejemplo, la opinión de una persona experta. Y esa es la razón por la cual, respecto de testigos técnicos y de peritos, sí es posible realizar la pregunta hipotética y cualquier otra pregunta de opinión, porque la opinión de esas personas, siempre que recaiga sobre el objeto del proceso y tengan un conocimiento y experiencia para dar su opinión, nos sirve como abogados y en especial al juez, a la juez, para resolver el asunto. Continuando con el ejemplo del páramo. Si quien percibió los hechos se trata de, en serio, el biólogo, el experto en la fauna y la flora que se da en el páramo, justo en el páramo que se quemó, pues nosotros sí le podríamos hacer la pregunta de, ¿y si no se hubieran quemado no se hubieran quemado todas las hectáreas que se quemaron, pues esta especie hubiera sobrevivido? ¿Y eso qué incidencia podría llegar a tener? Y continúo con el ejemplo. Pues que entre más daño hay, más sanción se le va a imponer a la persona que provocó el incendio. Y viceversa, pues entre menos hectáreas y menos riesgo, por ejemplo, de que esa planta pues no continúe más en la tierra, pues efectivamente pues entonces habrá menos sanción. Entonces, a mayor riesgo de que se extinga esa planta, pues mayor sanción; a menos riesgo, menor sanción. Y por supuesto que eso lo podría llegar a decir un testigo experto o un perito. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Cuál es la razón por la cual, y acá quiero que lo vea, cuál es la razón por la cual existe entonces o se justifica la pregunta hipotética a una persona, o ya sea un testigo técnico o un perito? La razón es porque tienen un conocimiento especializado. Y eso es importante. Eso es lo que marca la diferencia. Le voy a poner otro ejemplo. Hablemos de accidentes de tránsito. Cuando estamos hablando de accidentes de tránsito, es posible hacerle la siguiente pregunta a un perito o a un testigo técnico que tenga conocimiento, por supuesto, de la física, por ejemplo, por decir cualquier cosa. Si el carro X hubiera ido a menor velocidad, si hubiera estrellado o no con el carro Y, pues eso lo puede decir una persona experta. Claro, ¿con base en qué? Con base en el peso del carro, en la velocidad del carro, en las condiciones y en las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Estaba lloviendo, no estaba lloviendo, el accidente estaba en curva o en carretera recta. Es decir, hay muchos elementos que varían y muchos criterios, muchas variables para dar la respuesta, pero una persona experta sí lo podría dar. Además, recuerde lo siguiente, y es que hay momentos en donde en el derecho no se puede tener pues la respuesta absolutamente
certera. Es decir, yo estoy completamente seguro de que no se hubieran estrellado. No, porque nadie tiene la bola de cristal. Y esa es la razón por la cual hay eventos como los que le acabo de mencionar, o por ejemplo eventos de la pérdida de la oportunidad como evento, como figura, en los que muchas veces lo que se hace es plantear escenarios probables, pero al fin de cuentas escenarios que uno no sabe si más bien nunca se van a presentar, por lo que uno no sabría qué podría llegar a suceder, físicamente y realmente, pero con probabilidades sí. Y a veces el derecho tiene que echar mano de esas probabilidades. Y a veces el derecho tiene que fundamentarse y apoyarse en esas probabilidades para que los jueces y las jueces puedan tomar decisiones. Esa es una razón. Y esa es la razón por la cual estas preguntas hipotéticas deben ser o pueden ser, por supuesto, pues abordadas. Entonces, tengamos en cuenta que eso depende mucho de la persona que va a absolver el interrogatorio. Ahora bien, esto tiene que ver mucho con la preparación del testigo. Es decir, la preparación del testigo es una fase en la que nosotros vamos a descubrir como interrogadores si efectivamente el testigo o el declarante que nos informa o que nos señala nuestro cliente es una persona apta, es útil, es una persona coherente, locuaz y todo es veraz, es confiable. Es decir, vamos a mirar una serie de condiciones para que el testigo pues o esa persona pueda reunir las condiciones y la calidad de testigo para llamarlo. Pero no solo eso, sino que ahí le recomiendo en la preparación del testigo, le recomiendo que sea usted el que le pregunte al testigo, ¿de casualidad usted tiene algún conocimiento profundo, no tanto sobre los hechos del caso, que los puede tener, sino un conocimiento en relación con una técnica, ciencia, arte u oficio que le permita dar una opinión sobre este tema? Puede que no se lo vaya a preguntar así porque puede que el declarante ni siquiera se lo vaya a entender porque la pregunta es muy técnica. Pues usted le puede preguntar, bueno, ¿usted a qué se dedica? No, pues es que yo soy biólogo. Ah, ok, usted es biólogo. O en un caso donde hay una persona que va a declarar sobre el daño moral. Ah, es que la persona es psicóloga. Ah, eso es diferente. Por ejemplo, le traigo otro caso a colación para que usted me entienda un poco más de lo que estamos hablando. Yo tuve un caso muy interesante sobre una destitución de un policía y esa persona había comentado, digamos, su intimidad y había ventilado sus emociones con un amigo de él y el amigo era psicólogo. En ese caso, esa persona podríamos denominarla como testigo técnico. Y cuando se hizo la preparación de ese testigo, la forma en la que me di cuenta que era técnico respecto de la materia en la cual iba a declarar, es decir, los sentimientos y qué tan profundos eran los sentimientos y por qué los sentimientos de tristeza, congoja, etcétera, pues era porque él era psicólogo, tenía maestría y demás. O sea, muy chévere, claro. Tiene que ser toda una preparación enfocada en ese aspecto, no basta con que sea psicólogo, porque hay psicólogos, por ejemplo, que se dedican al tema del neuromarketing. Entonces, importante que sea un psicólogo enfocado a la parte clínica y demás. Pero en términos generales, incluso uno podría llegar a pensar que una persona con la carrera de psicología, con la sola carrera, podría llegar a dar una opinión experta. Entonces, fíjese que en ese caso, la experticia de la persona salió por la entrevista que yo le hice al testigo y que gracias a eso se pudo establecer que ese testigo efectivamente era un testigo técnico. Ahora, ya para ir cerrando este punto de la objeción por pregunta especulativa y por lo tanto pues la cápsula del día de hoy, que vuelvo y le repito, eso no está ni en los códigos ni se lo enseñan a uno en la universidad, esto se le enseñan a uno en mi libro El arte de litigar, yo se lo enseño, ahí abordamos a profundidad el tema, pero si usted quiere ir más profundo y cambiar su forma de litigar, definitivamente la clínica sobre objeciones es maravillosa, será el 17, 18 y 19 de mayo, quedan 2 cupos y definitivamente pues va a ser reveladora porque va a tener una parte pregrabada en la que usted va a poder, por cerca de 17 horas, pues aprender toda esta información, no simplemente leerla del libro, sino profundizarla, porque el libro es una herramienta poderosísima, pero las clases pregrabadas, esas van a profundidad sobre lo escrito en el libro, con ejemplos y demás.
Y luego tenemos una fase presencial en la que vamos a simular audiencias para que usted sea el que tenga que preguntar, para que usted sea el que tenga que reformular cuando lo objeten. Le van a objetar, tiene que aprender a manejar el escenario, el miedo, tiene que controlar los miedos, los nervios, así que va a estar muy interesante. Entonces les decía que hablando de la preparación del testigo, cierro con esto. La preparación del testigo ha sido malentendida en los asuntos no penales en nuestro sistema latinoamericano, en las diferentes legislaciones procesales. Y eso ha tenido una gran consecuencia, y es que se ha malentendido en la medida en que se cree que preparar al testigo es, de alguna manera, aleccionar al testigo para que el abogado le diga al testigo qué es lo que tiene que decir. Es decir, aleccionarlo para que mienta. Y eso no es así. La preparación del testigo corresponde, por el contrario, y muy por el contrario, a una etapa previa a la presentación de la demanda y de la contestación, en la cual usted, como litigante, tiene el deber de verificar si la persona que le señala al cliente como posible testigo reúne las condiciones de testigo. Y se va usted a reunir, valga la redundancia, con el testigo en distintas reuniones, pues claro, para verificar justamente esas condiciones que le mencionaba hace un momento, que sea locuaz, que sea veraz, que sea confiable, que efectivamente lo que diga sea lógico, tenga la posibilidad de suceder, determinar si tiene algún conocimiento técnico, científico o artístico. Es decir, realmente hay varios criterios que uno tiene que valorar para determinar si alguien definitivamente puede tener el rótulo de testigo o no. Y eso no se hace dentro del proceso, eso se hace antes del proceso, y eso se hace con el fin de honrar. Honrar, ¿cuál es la palabra? Honrar los honorarios de nuestros clientes. Es decir, nuestros clientes están sacando plata, dinero de su patrimonio para pagarnos a nosotros, y están confiando en que nosotros vamos a seleccionar la mejor prueba. Y esa valoración probatoria de si esa persona reúne las condiciones o no de ser testigo, y si además lo que tiene por decir respalda su teoría del caso, eso lo tiene que hacer usted. Y en eso consiste la preparación del testigo. No consiste en una actuación de mala fe, en la que simplemente nosotros vamos a seleccionar al testigo. Ojo, con esto no quiero decir entonces que no haya colegas que lo hagan. Por supuesto, es una mala práctica que además debería ser sancionada. Pero eso no por eso tenemos entonces que satanizar la preparación del testigo, porque déjeme decirle lo siguiente: ¿qué pasaría si usted no realiza la preparación del testigo? Pues lo que normalmente pasa hoy en la vida real, y es que como muchos se fían de lo que le dice el cliente le dice Juan Pérez nos puede servir, nunca usted se reúne con Juan Pérez, se reúne el día de la audiencia y lo conoce el día de la audiencia, y cuando usted le comienza a hacer preguntas, le termina contestando cosas que usted ni siquiera sabía y que muchas veces no le son útiles a usted, y peor aún, que le son útiles a la contraparte. Eso es irresponsable, y eso evidencia una falta de preparación del testigo, que está a cargo del abogado. Así que entendamos que una forma de determinar si tenemos a un testigo con un conocimiento especial, eso lo podemos lograr en la preparación de la audiencia, en la preparación del testigo, en la planificación del interrogatorio. Pero eso le corresponde a usted. Recuerde que estábamos en el marco de la objeción por pregunta especulativa hipotética. Ya habíamos dicho, esta objeción se presenta cuando el abogado crea deliberadamente un escenario que no existió, se lo pone de presente al testigo en la pregunta y le pide una opinión. Y entonces la reflexión era, ok, en principio la regla general es que eso no se puede hacer, está prohibido, porque al testigo no le es dado y al derecho no le interesa la opinión del testigo, sino lo que percibió, es decir, la narración de los hechos. Pero como toda regla tiene su excepción, decíamos, y el mismo artículo 220 de nuestro Código General del Proceso nos dice, sin embargo, y dice, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Categoría dentro de la cual pueden entrar los testigos técnicos y los peritos, que ya sabemos en qué se diferencia. La pregunta es, y era una reflexión adicional, ¿cómo hacemos para saber si estamos en presencia o no de un testigo técnico?
puro tip de litigante y tip de litigación, pues en la preparación del testigo, pregúntele, ¿usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? ¿En qué está especializado? ¿En qué tiene experiencia? Y preguntando y preguntando, usted puede dar con la buena noticia de que la persona a la que usted está interrogando, previo a la audiencia, por supuesto, es decir, con la que usted se está comunicando en la reunión de preparación para validar si lo que referencia a su cliente efectivamente reúne las condiciones para que esa persona sea testigo, pues ahí es donde usted puede verificar si se reúne o no la condición como testigo técnico. De esta manera hemos llegado a la última parte, al punto final más bien de esta cápsula de este día número 7. Nos quedan los últimos 3 días. Esta semana terminamos y los temas que se vienen son muy chéveres. Mañana le voy a compartir una objeción que está en el código pero que nunca se la han explicado y que va a marcar la diferencia. Luego vamos a hablar de si efectivamente se puede o no objetar las preguntas realizadas por parte del juez en nuestros sistemas no penales, en donde el juez todavía tiene una preponderancia importante, de alguna manera un papel importante. Y finalmente vamos a hablar de cómo reformular algunas preguntas, algunas objeciones para que usted en su práctica lo pueda aplicar. Mi nombre es David Peñuela. En nombre de la Escuela Internacional de Formación Jurídica le quiero agradecer, y si se quiere inscribir a la escuela, al taller que vamos a dictar a través de la escuela, esta clínica de objeciones, escríbanos, más 57 314 476 1966. Nos escribe por WhatsApp. Y si quiere comprar los libros Cómo detectar mentiras y el arte de litigar, pues entonces ponga en Google Busca Libre David Peñuela. Busca Libre es la plataforma y ahí le va a salir el link para que usted pueda comprar sus libros y allá se los envía. Si esta es su primera cápsula con nosotros, hay otras 6, así que vaya y véalas. Nos vemos en la cima.